Bueno, entonces, teniendo todos los puntos, podemos empezar a graficar. Primero de todo vamos a graficar, vamos a ubicar nuestro vértice, que es 1, 4. 1 menos 4, perdón. Es decir, 1 en X y menos 4 en Y. Entonces, ahí ubicamos nuestro punto. ¿Sí? Recuerden que yo lo estoy haciendo con un Word nomás, entonces no es tan exacto, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea. 1 en X menos 4 en Y. Bien, luego tenemos las raíces, que son 3 y menos 1, que las ubicamos siempre sobre el eje de las X. Así que 3 y la otra en menos 1. Muy bien. ¿Sí? Ahí tenemos nuestras raíces marcadas. Luego tenemos que trazar nuestro eje de simetría, que es una recta paralela al eje de las Y, que lo vamos a hacer siempre con línea de puntos, y en este caso lo elegí color verde. Vamos a poner esto, no puedo hacer que se centre más, pero bueno. Este punto, vértice, entonces dijimos las raíces, el eje de simetría y me falta la ordenada al origen, que es el corte de Y, es decir, el menos 3. Que ahí lo tenemos, ¿sí? Que es nuestro término independiente. Bien, ahora entonces tenemos 3 puntos. De ahí vamos a empezar a hacer nuestra parábola. Recuerden que la parábola tiene esta forma, ¿no? Ya tenemos que empezar a recordar la forma que tiene y de ahí nosotros vamos a poder empezar. Bueno, como yo les dije, yo ya estoy usando un Word, así que lo voy a usar desde una curva. Pero ustedes empezarían vértice, ordenada, raíz, y ahí harían una de las ramas. Y después, para el otro lado, lo mismo que pasa, ¿sí? En el eje X, para este lado, perdón, en el eje de simetría, pasa en el otro. Es decir, que yo uniría vértice con este punto que se puede llamar punto simétrico y con esto, ¿sí? Yo lo voy a hacer directamente con una curva, entonces eso voy a necesitar, ¿sí? Ahí lo vamos a volver a hacer. Entonces ustedes recuerden, ustedes hacen de las dos maneras, ¿sí? Ahí está. ¿Ven? Yo ya me va a quedar mi gráfica completamente hecha, ¿sí? Ustedes ¿qué harían? Harían una de las ramas para un costado y la otra rama para el otro lado que quede simétrica. De esta manera, entonces nosotros ahora podríamos, ¿sí? Ir haciendo nuestro análisis. Bien, el dominio, como es una función cuadrática polinómica, ¿sí? Van a ser siempre los reales, ¿sí? O podemos poner del menos infinito al infinito, ¿sí? También es válido. La imagen siempre va a estar acotada por nuestro vértice. Fíjense, son los valores en Y. Si yo empiezo, siempre tengo que mirar de abajo para arriba. Empiezo de abajo para arriba, el primer punto es menos 4. Quiere decir que empieza mi función en menos 4 y que termina en el infinito. Para eso voy a necesitar insertar, ¿sí? Vamos a poner ecuación para hacer el símbolo del infinito. Pero bueno, es de esa manera, ¿sí? Yo lo voy a hacer así para hacerlo un poco más rápido. Si no, podría insertar todas las ecuaciones. Bien, conjunto de positividad. ¿Cuándo está arriba del eje de las X y cuándo está debajo? Eso me lo va a determinar siempre las raíces. Fíjense que yo tengo de menos infinito a menos 1, mi función está arriba. Así que vamos a escribir paréntesis, menos infinito, al menos 1. La función es positiva. Y vuelve a ser positiva, fíjense, desde el 3, ¿sí? Al infinito. Entonces vamos a poner unión del 3 al infinito. Muy bien. Bueno, vamos viendo el conjunto de negatividad. Fíjense que el conjunto de negatividad está determinado por mis dos raíces. En este caso, es todo lo que está acá abajo. Es decir, del menos 1 al 3. Así que, paréntesis, menos 1 al 3.
Bueno, concavidad, esto quiere decir cómo van mis ramas. Si van hacia arriba, la concavidad es positiva. Si las ramas van hacia abajo, la concavidad es negativa. En este caso, como tengo ramas hacia arriba, puedo decir que tengo una concavidad positiva. Muy bien. Ahora vamos a los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Siempre vamos a tener dos intervalos en estas funciones. Uno que decrece y el otro que crece, o uno que crece y el otro que decrece, dependiendo de cómo estén mis ramas. En este caso tengo del menos infinito al 1 mi función decrece. Así que acá vamos a escribir. Vamos a insertar una ecuación para poder poner el signo de menos infinito al 1, mi función decrece. Acá tenemos que ponerle la coma. Muy bien. Y acá tenemos un máximo, perdón, y me falta el crecimiento. Y el crecimiento es del 1 al infinito positivo. Así que vamos a insertar una ecuación y vamos a poner del 1 al infinito positivo. Bien, y por último podemos determinar si tenemos un máximo o un mínimo. Fíjense, decíamos que teníamos máximo si la función crecía hasta ese momento, llegaba a ese punto y empezaba a decrecer. O había un mínimo si la función decrecía, llegaba a ese punto y empezaba a crecer. Es decir, que en este caso tengo un mínimo. Tanto el mínimo como el máximo siempre van a ser mi vértice, perdón. Así que en este caso, menos 1, 4. Perdón, 1 menos 4, los dije al revés. ¿Sí? Entonces, de esa manera, máximo obviamente no tiene. Si quieren le ponen no tiene y si no directamente lo que pueden hacer es una rayita y listo. ¿Sí? Entonces, de esta manera aprendimos cómo hacer los pasos, graficar una función cuadrática y luego ¿sí? Hacer su análisis. Bien. Por ahora terminamos acá y después les voy a explicar en un próximo video cómo hacer o determinar según nuestro discriminante si nuestra función va a tener dos raíces distintas, dos raíces iguales o no va a tener raíces.